hace el ingreso al auditorio la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, quien se encuentra acompañada de sus familiares, del mismo modo. También nos acompañan las autoridades de la mesa directiva. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. En este momento iniciamos el acto con la lectura de un memorando circular entregado por el doctor Aquiles Rigail, que dice: el asunto, evento de disculpas públicas, estimados vocales y director general, como es de su conocimiento, el acto de disculpas públicas a la señora Portocarrero se realizará el día de mañana, viernes 9 de noviembre de 2018 a las 10 horas. Lamentablemente, por actividades de mi agenda institucional planificadas con anterioridad, me es imposible asistir, por lo que en mi representación delego al doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura, para que realice las disculpas públicas a la señora Portocarrero. Este memorando circular PJPRC 2018-004-MC está firmado por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y está dirigido hacia todos los señores vocales del Consejo de la Judicatura y el director general. Con la lectura de este memorando, damos inicio a este acto de disculpas públicas para la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. El Consejo de la Judicatura da la bienvenida a este acto de disculpas públicas para la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, en el marco de las reparaciones que realiza el Estado ecuatoriano conforme al informe de fondo número 2218, dentro del caso CIDH número 12.931 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la mesa directiva, al doctor Aquiles Rigail, delegado del presidente y vocal del Consejo de la Judicatura, a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, al doctor Juan Bisueta, director general del Consejo de la Judicatura, al doctor Hugo Cagüeñas, representante de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, y a la licenciada Ludi Quintana, subdirectora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Para dar inicio a este acto, invito a los presentes a ponerse de pie para iniciar con patriotismo este evento, entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador.
Tomemos asiento, por favor. En este momento me permito invitar al doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura, quien ofrecerá el discurso de bienvenida y explicará los antecedentes en este caso de reparación que realiza el Estado ecuatoriano. Doctor, por favor. Muy buenos días, doctor Aquiles Rigail Santisteban y doctora Angélica Porras, vocales del Consejo de la Judicatura, doctora Ludi Quintana, subdirectora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, doctor Hugo Cagüeñas Muñoz, miembro de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, distinguidos estudiantes que nos acompañan de la Universidad San Francisco de Quito, que son quienes han venido haciendo el acompañamiento a lo largo de toda la tramitación que se ha generado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estudiantes Javier Almeida y Mía Masumi, que nos acompañan en esta sala, señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, distinguida familia de la señora Daira Olinda, que se ha trasladado el día de hoy desde distintos puntos del país, distinguidos operadores de justicia, público en general. Quisiera iniciar esta corta intervención, más allá de dar la bienvenida por este acto que de una u otra manera resulta de gran importancia para el Consejo de la Judicatura. Importancia porque más allá de que podría avergonzar para la Administración de Justicia el hecho de que un organismo internacional de derechos humanos haya generado las recomendaciones respecto al establecimiento de la violación de derechos humanos, termina siendo un acto que enaltece al Consejo de la Judicatura porque nos permite evidenciar que somos respetuosos de un Estado democrático, somos respetuosos no solamente de la Constitución, sino también de los tratados y convenios internacionales. La reflexión que siempre hemos hecho es el hecho de que la única manera de medir la vigencia de un Estado democrático constitucional es el hecho de que ese Estado pueda respetar la Constitución, puedan respetar el ordenamiento jurídico vigente y pueda respetar dentro de ellos los tratados internacionales. De igual manera, en algún momento algún pensador decía que la única manera de poder medir el grado de civilización de una sociedad está de acuerdo al hecho de en cuánto o cómo manejan la medida cautelar de privación de libertad en un país. Esas dos reflexiones son las que nos permiten el día de hoy tratar de dar cumplimiento a una norma específica señalada en la Constitución de la República. Esa norma que el día de hoy estamos siendo respetuosos al cumplirla, la prevista en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República, que indica que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Numeral 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en el ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones de los derechos de las personas, de los particulares, por la falta o deficiencia de la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de reparación en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Es claro y evidente que en base de ello, el llamado de atención por los antecedentes que voy a mencionar a continuación se da en base del incumplimiento, o más bien del menosprecio, que se generó
del numeral 6 del artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica. Esa disposición que señala que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que todas las personas que se viera amenazada de ser privada de su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Esta es la disposición que lamentablemente genera la acción del día de hoy y el llamado de atención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como lo vamos a señalar, la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, pese que se le habrían violado sus derechos, recurrió donde un juez superior con la finalidad de que ese juez pueda examinar la ilegalidad que se había cometido con la medida cautelar que se le había dictado. Sin embargo de ello, el Tribunal Superior también hizo caso omiso respecto a dichas violaciones. ¿Cuáles son los antecedentes? Como repito, nosotros como Consejo de la Judicatura, no solamente respetuosos de los tratados y convenios internacionales que en el caso del Ecuador, desde el año 1969, desde el mes de noviembre, pues estamos adscritos y hemos sido un país signatario de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pero sobre todo, cambiar esta visión que ha venido existiendo a lo largo de los últimos 10 años, cuando nunca se quiso aceptar las recomendaciones que generaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando desde el 13 de agosto del año 84, el Ecuador aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevista en el artículo 45 de la mencionada convención. Nosotros no podemos caer en el mismo error y consideramos de que es importante de que el Ecuador, habiéndose restablecido la democracia, podamos nosotros en primer lugar aceptar la competencia de la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son los antecedentes? Muy breves que vamos a mencionar porque no pretendemos de ninguna manera revictimizar a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. El antecedente es que el 14 de octubre del año 2004, en la ciudad de Quito, la señora Daira Portocarrero es detenida, es remitida a un juez de garantías penales, juez cuarto de lo penal del Pichincha, quien inicialmente se genera un proceso penal por la supuesta comisión de un delito. Luego de ello, el 30 de agosto del año 2005, se dicta el auto de llamamiento a juicio. Ese auto de llamamiento a juicio que tiene una particularidad. La particularidad es el hecho de que el día 13 de enero del año 2003, en el Ecuador, se había reformado el Código de Procedimiento Penal. Y en ese Código de Procedimiento Penal se había incluido una aberración jurídica para los ecuatorianos, como fue la figura de la famosa detención en firme. Tuvieron que pasar aproximadamente 3 años en el Ecuador para que el Tribunal Constitucional ecuatoriano haya podido advertir que finalmente la figura de la detención en firme era una figura inconstitucional. Inconstitucional porque no era posible que en el Ecuador se decía que toda persona era inocente hasta que no existe una sentencia condenatoria en firme que demuestre o que destruya la presunción de inocencia y que demuestre su culpabilidad, y que la única manera de que una persona pueda ser detenida en firme era a través de una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Sin embargo de ello, se incorporó en el Código de Procedimiento Penal esta figura que lamentablemente lo único que
buscaba era el hecho de impedir que se cumpla una de las garantías constitucionales establecidas desde el año 1998, mediante la cual se establecían los tiempos de caducidad de las medidas cautelares y de manera particular de la prisión preventiva. Compatibles con este modelo acusatorio oral que se estaba implementando en el Ecuador y que buscaba justamente el hecho de que se implemente la celeridad. Los ecuatorianos estábamos cansados de que los procesos penales tengan que tardar 4 o 5 años y que la persona, más allá de que le decíamos, tú eres inocente, seguía privada de la libertad por aproximadamente 5 años o 6 años hasta que existe una sentencia. Fue en base de ello que se incorporó la figura de la caducidad de la prisión preventiva. Esa disposición que establecía que un ciudadano no podía estar detenido por ninguna causa, más allá de 6 meses, si estaba siendo investigado por un delito sancionado con pena de prisión. Y nunca más allá de 1 año, si se encontraba siendo investigado por un delito sancionado con reclusión. Sin embargo, de todo esto que atravesó la señora Olinda Portocarrero, sin embargo, como repito, que el día 26 de octubre del año 2006, el ex Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de la detención en firme. Sin embargo, de que producto de todos estos antecedentes y que aún, pese que el 30 de agosto del 2005, el juez cuarto de lo penal, como reitero, había dictado un auto de llamamiento a juicio, tuvo que llegar hasta el 2 de enero del año 2008, en que recién un tribunal de garantías penales en esta provincia de Pichincha dictó una sentencia en su contra. Paradójica vergüenza para los ecuatorianos de que un ciudadano haya tenido que esperar cerca de 3 años desde dictado el auto de llamamiento a juicio para que un tribunal recién pueda resolver la situación jurídica de un ciudadano. El 18 de octubre del 2006, la señora Portocarrero presenta un recurso de habeas corpus en virtud de que había transcurrido ya el plazo máximo legal que he señalado y que estaba previsto en la Constitución de la República, establecido como máximo tiempo para su detención. Sin embargo, ese recurso de habeas corpus, que fue conocido por una sala de la Corte Provincial de Justicia de esta provincia, fue negado, sin ningún tipo de argumento, indicando de que no podía recobrar su libertad. Dicha negativa fue apelada ante el ex Tribunal Constitucional sin respuesta favorable tampoco. En el presente caso, la señora Portocarrero se encontraba en detención preventiva entonces desde octubre del 2004 y el 30 de agosto del 2005 el juez emitió el auto de llamamiento a juicio en su contra. La señora Portocarrero, en conclusión, estuvo privada bajo la figura de la detención en firme desde el 30 de agosto del 2005 hasta el 14 de mayo del 2008. 26 meses detenida arbitrariamente por parte de los operadores de justicia, fecha en que se emitió en segunda instancia la sentencia respectiva, pese a que la figura de la detención en firme, como reitero, estuvo vigente únicamente hasta el año 2006. Estos hechos dieron lugar para que el 16 de julio del año 2007 la señora Daira Portocarrero haya presentado una petición por parte de la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual alegó la responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos. El 4 de noviembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el informe de admisibilidad 91-13, en donde admitió la petición con relación a la violación de los artículos 5.1
integridad personal, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, libertad personal, 8.1 y 8.2, garantías judiciales, 24, falta de igualdad ante la ley, 25.1, protección judicial, todos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación a las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Finalmente, el día 24 de febrero del 2018, la Comisión emitió el informe de fondo 22/18, donde el caso CID 12.931 concluye que el Estado ecuatoriano es responsable por las violaciones de los artículos antes citados. Quisiera culminar esta intervención señalando simplemente que es importante dejar en claro que para este Consejo de la Judicatura de Transición, los informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contienen recomendaciones de diversas naturalezas, tendientes a reparar los daños y perjuicios sufridos por las víctimas. Siendo así, estos contienen generalmente recomendaciones destinadas a garantizar la eliminación de la impunidad en el caso particular, así como otras medidas de tipo resarcitorio, como la compensación económica, la cual ha sido establecida a lo largo de las conversaciones que hemos mantenido con la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, y que de una u otra manera hemos sido respetuosos en aceptar las sugerencias que nos han generado por parte de la clínica jurídica, en el sentido de guardar la debida confidencialidad respecto a la reparación económica. Por otro lado, en virtud del principio de buena fe, debemos de entender que si un Estado suscribe y ratifica el tratado internacional que hemos señalado, especialmente si se trata de derechos humanos, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, especialmente lo señalado en el artículo 26, que determina todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de ser cumplido con buena fe. Estos son los antecedentes, distinguidos invitados a este importante acto, que ojalá nos pueda servir como el mayor de los precedentes, lo que está realizando el día de hoy el Consejo de la Judicatura, en el sentido de que también sirva para enviar un mensaje al resto de operadores de justicia, donde lamentablemente podemos observar todavía en los actuales momentos en el Ecuador que existe y sigue existiendo un manejo indiscriminado de la medida cautelar de privación de libertad en el Ecuador. Y pese a que nuestra Constitución de la República establece claramente en el artículo 77, numeral 1, que la medida debe de ser una medida excepcional, una medida de última ratio o de última instancia, lamentablemente muchos operadores de justicia no logran todavía entender el carácter de excepcional de las medidas cautelares de privación de libertad. De más está decir el hecho del respeto a la norma constitucional respecto a la caducidad de una medida cautelar para que nuestros operadores de justicia puedan ser lo más respetuosos posibles respecto al cumplimiento de esa garantía constitucional, en el sentido de que ningún ciudadano podría estar privado de su libertad más allá de los plazos que establece el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República. Que este acto y que este hecho y que este llamado de atención que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda servir para que en el Ecuador se pueda acabar la famosa viveza criolla con la que se manejan ciertos operadores de justicia, que acostumbraban inmediatamente luego de que estaba por caducar
la medida cautelar de prisión preventiva por un delito. Era costumbre de muchos el hecho de generar una semana antes un nuevo proceso penal por el delito de asociación ilícita o por el delito de delincuencia organizada, y de esta manera violaban aquel principio constitucional de que ningún ciudadano puede ser privado, puede ser procesado 2 veces por un mismo hecho, violándose ese principio constitucional de carácter penal y que es conocido por todos en el sentido del principio non bis in idem. Señora Daira Olinda Portocarrero Hidalgo Hurtado, ojalá que este acto no solamente sirva para pedir las disculpas necesarias y las reparaciones económicas. Ojalá que lo sucedido con usted nos pueda dar un ejemplo y una lección a los ecuatorianos, y tenga la seguridad de que mientras estemos al frente del Consejo de la Judicatura, el acto y la recomendación que nos hace la Comisión no termina el día de hoy. El acto terminará y sentiremos satisfacción en el momento de que ya esta semana hemos dispuesto de que se aperture la investigación necesaria para poder identificar a todos y cada uno de los funcionarios que intervinieron en la violación de los derechos humanos en su contra. Y que inmediatamente de que tengamos identificados a cada uno de los operadores de justicia, iniciaremos las investigaciones necesarias y los sumarios disciplinarios para que en el evento de que, aún no estando en funciones, como lo señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tengan que responder en esta acción de reparación o de repetición que vamos a ejercer en su contra, para que puedan de alguna manera tener esta lección, no solamente los que están en funciones, sino todos y cada uno de los operadores de justicia. Muchas gracias, señores y señoras. Agradecemos al doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, invito al doctor Aquiles Rigail, delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, para que haga uso de la palabra y quien expresará las disculpas públicas a nombre de la institución. Muy buenos días con todas, con todos, y me dirijo en estos momentos a quienes conforman la mesa directiva, la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura, la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado y demás familiares que lo acompañan, el doctor Hugo Cagüeñas, representante de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, señoras y señores directores nacionales del Consejo de la Judicatura que nos acompañan, delegados de la Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, de los Ministerios de Educación y Justicia y de la Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, representantes de los medios de comunicación. Este es un acto de trascendental importancia, que marca un inicio para que el Estado ecuatoriano conozca que no pueden los operadores de justicia ofender a la dignidad del ser humano, atacar a los derechos humanos, violando los principios universales y absolutos del derecho a la libertad, del derecho a la defensa y a la honra. Es por esa razón que el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, quien preside el Consejo de la Judicatura, me ha dado el privilegio, un honor que yo recibo humildemente y sencillamente, para que lo represente en este acto histórico, y reitero la palabra, histórico, porque pocas veces, quizás nunca, el Estado ecuatoriano se ha finalmente convencido de que no pueden
sus funcionarios públicos, violentar de ninguna manera, atentar, agraviar, lesionar y ofender al ser humano en sus más importantes conceptos y derechos. Y esa es la razón por la cual este acto, reitero, es histórico. Pero también, como dijo el doctor Vizueta, es una advertencia para todos quienes en un momento dado que tengan que administrar justicia, lo hagan con honestidad, con probidad, con equidad, sin violar ningún derecho que corresponda al ciudadano, para que no sea después él, ejerciendo su propio derecho, iniciar contra el Estado y contra sus operadores de justicia la reacción y la acción que corresponde. Yo hace pocos días, hace 2 semanas concretamente, presenté un libro en mi autoría que trata pues sobre apuntes y reflexiones sobre aspectos diversos, entre ellos sobre la ética que debe primar en la función judicial y también contra el combate frontal, duro, terminante, enérgico y valiente contra la corrupción judicial, que está lamentablemente, hay que admitirlo y reconocerlo, enseñoreado en gran parte de las estructuras judiciales de este país, a las que no solamente nosotros, como miembros del Consejo de la Judicatura, sino quienes nos reemplacen, nos sucedan, tienen que continuar en la brega para que finalmente una luz de esperanza y de justicia aparezca en el brumoso y oscuro futuro de la patria. Yo admiro mucho a los grandes pensadores y justamente en el libro que, repito, acabo de escribir y publicar, dice lo siguiente, que creo que admite o admira o convoca la reflexión. Ya no me horrorizan los actos malos de la gente mala, sino la indiferencia de tanta gente buena. Martin Luther King. Y es que la indiferencia que ha tenido el Estado ecuatoriano frente a los abusos de autoridad, frente al despotismo, a la tiranía, a los agravios al ser humano, han permanecido indiferentes ante la comunidad, ante toda la comunidad nacional, porque simplemente por miedo, por temor, por cobardía, por conformismo, dejaron que los malos en esta década pasada hagan de las suyas, mientras que los buenos eran indiferentes. Después hay otra frase también de Martin Luther, este extraordinario pensador y líder de Norteamérica. Si hasta la presente en el mundo los malos han parecido más fuertes que los buenos, es porque los malos saben hacer el mal y los buenos no saben hacer el bien. Hay que de aquí en adelante hacer el bien para evitar que los malos hagan el mal. Esto es lo que nos lleva entonces a quienes conformamos el Pleno del Consejo de la Judicatura a presentar las disculpas públicas que se ameritan debido a la resolución que el Ecuador ha aceptado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Vizueta ha cumplido ya con lo que se le indicó en cuanto a relatar el hecho y formalizar los antecedentes de lo que aquí se ha expresado. Me cabe entonces y me corresponde llevar a cabo un acto de justicia y de honor que debe pues enaltecer al pueblo ecuatoriano y a todos quienes aquí nos entregamos a esta noble causa. Es también motivo de agradecimiento para todos quienes, estudiantes, profesores, han entregado también sus esfuerzos, su convicción y su impulso para que finalmente este acto se realice. Y realmente, pues, estas disculpas públicas no solamente se dan a doña Odalia Portocarrero, sino en su persona, a todo el pueblo que ha sido marginado, ofendido y agraviado. Ella es entonces un vivo ejemplo y un modelo de lo que deben ser otros seres humanos recompensados. Y también nos dice la declaración que debemos, pues, tratar de impedir la no repetición de estos actos miserables, abyectos y aberrantes. Paso entonces inmediatamente a expresar textualmente las disculpas públicas a nombre del Estado ecuatoriano y por mi persona como delegado del presidente del Consejo de la Judicatura en este acto solemne, histórico y que será pues una
enseñanza y un mensaje futuro y una advertencia para todos quienes pretendan en el futuro violar estos derechos que han sido ya hechos respetar. El texto es el siguiente: disculpas públicas, reconocimiento de la responsabilidad y ofrecimiento de la disculpa ante las violaciones cometidas en contra de la señora Portocarrero. El Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, reconoce su responsabilidad por los hechos que generaron la privación arbitraria de su libertad y ofrecen sus sinceras disculpas a la señora Daira Olinda Portocarrera Hurtado y a sus familiares por la violación a su derecho a la libertad, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al derecho a la igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva, perpetrados en su contra por el sistema de justicia ecuatoriana, agrego de la injusticia ecuatoriana. Segundo, reconocimiento de la dignidad de la víctima. Reconocemos la legítima lucha de la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado en defensa de sus derechos. Resaltamos su derecho a la honra y al buen nombre, que fueron atropellados durante el tiempo que permaneció ilegalmente detenida. 3. Compromiso de no repetición. El Consejo de la Judicatura se compromete a reparar integralmente a la señora Daira Olinda Portocarrera Hurtado por los atropellos a sus derechos y adoptar las medidas necesarias para que a futuro no se produzcan hechos similares. Ahora viene lo que el doctor Vizueta anticipó, que forma parte de las disculpas públicas. Investigación. El Consejo de la Judicatura dispondrá una investigación con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores judiciales que participaron en los hechos cometidos en contra de la señora Daira Olinda Portocarrera Hurtado. Este es el informe del fondo, siendo reservado, no puede ser hasta que el Comité Interamericano de Derechos Humanos disponga su publicación, pero está el informe técnico jurídico sobre el procedimiento de acuerdo al cumplimiento del informe del fondo dentro del caso que ha citado y ha reseñado con los antecedentes pertinentes el doctor Juan Vizueta como director. Esta es entonces la declaración formal que hago a nombre y en representación del Consejo de la Judicatura, que restablece la dignidad del ser humano y exige a quienes tengan una vez en su poder de administrar justicia, que la administren realmente, pero administren la justicia, no la injusticia, no la persecución, no la ofensa, no el escarnio, no la lesión a los derechos principales y fundamentales del ser humano. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes, damas y caballeros, y con esto concluye mi intervención. Agradecemos al doctor Aquiles Rigail, delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, por su intervención. En este momento invito al podio a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, quien dará las conclusiones y realizará la entrega de la resolución 077A/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días, señores y señoras de la mesa directiva, señora Daira Olinda Portocarrero, distinguida familia y amigos y amigas de la señora Daira, amigos y amigos aquí presentes, representantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito. Me ha tocado a mí la parte de realizar las conclusiones y quisiera poner atención en tres cosas. La primera,
permítanme recordar un informe de las Naciones Unidas sobre Ecuador respecto de la prisión preventiva. Ya en 2006, en febrero de 2006, las Naciones Unidas decía que Ecuador hace un uso indebido, recurrente de la prisión preventiva y excediendo los plazos razonables. Es decir, lamentablemente, en el caso ecuatoriano no se trata de situaciones aisladas, no se trata de pocas personas que han sido atropelladas en sus derechos más fundamentales por el sistema de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que nos trae acá además a través de su recomendación, señala que hay un fallo en el sistema judicial como tal, y precisamente por eso está el Consejo de la Judicatura en la obligación de hacer aquello que ha hecho esta mañana, es decir, pedir disculpas públicas. Y hay una falla en el sistema judicial, no solo porque, habiendo sido declarada inconstitucional la detención en firme, se mantuvo en el caso de la señora Olinda Portocarrero, sino que además no se consideraron las circunstancias específicas de la víctima. Es decir, no se consideraron las circunstancias en las que ella fue detenida, en las que ella mantuvo la detención, ni tampoco quién fue la señora Daira y quién es la señora Daira. Por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que hay una falla en el sistema de justicia. Esto es importante porque no se trata entonces, además de la responsabilidad de jueces y fiscales particulares, que la hay y que, como se ha dicho aquí reiteradas veces, tiene que repetirse, tiene que sancionarse esa falla. Se trata de una falla del sistema. Una falla del sistema que impide a la mayoría de personas acceder como debería, de manera fácil y segura, a la justicia. Un sistema que excluye, que excluye además a quienes ya son excluidos económicamente y a quienes ya son excluidos socialmente por unas estructuras económicas y políticas a las que estamos acostumbrados. En ese sentido, es el sistema de justicia en su totalidad el que está llamado a cambiar. Y estamos también llamados a cambiar y a transformar no solamente nuestras actitudes, sino nuestra forma de pensar, los abogados, los jueces y quienes hacemos el derecho. Por esta razón quisiera terminar diciendo que la pedida de disculpas públicas, el pedir disculpas públicas, doña Daira, no solamente es un reconocimiento de que hemos cometido un error, de que hemos cometido una violación de derechos, también es un llamado de atención para la sociedad ecuatoriana, que ha permitido que esto sea una constante presencia en nuestro país, que ha permitido que no se tomen en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Por esa razón, es nuestra obligación, pero también es un paso necesario para la construcción de una nueva justicia, el reconocer los errores, el pedir disculpas y el enmendar. No sirve de nada solamente pedir perdón. Sobre todo nos corresponde no volver a repetir, como lo mandan precisamente los estándares internacionales de derechos humanos. No mandar a repetir significa además que la sociedad y sobre todo aquellos que ejercen el derecho, como todos los aquí presentes o que de una u otra manera están relacionados con el derecho, nos exijan a las autoridades y nos muestren a las autoridades aquello en lo que estamos equivocados, aquello en lo que estamos obrando inadecuadamente. Señora Daira, permítame a nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura entregarle, primero hacer lectura y luego entregarle la resolución 077A/2018 que el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió. Y dice así: en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales por unanimidad de los presentes, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve. Artículo 1.
Aprobar el informe técnico jurídico elaborado por la Subdirección Nacional de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura sobre el procedimiento de acuerdo de cumplimiento del informe de fondo número 2218 dentro del caso CIDH número 12-931 referente a la señora Daira Olindo Portocarrero Hurtado. Disposiciones generales. Primera. El Pleno del Consejo de la Judicatura organizará un acto de disculpa pública con la presencia de la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. Segunda, la Dirección General solicitará por intermedio de la Procuraduría General del Estado una prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que el Estado ecuatoriano cuente con un plazo adicional para cumplir con todas sus obligaciones. Tercera, la Dirección General, en su calidad de representante legal y judicial, extrajudicial de la función judicial, realizará el procedimiento correspondiente y, con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, solicitará la autorización para transigir y suscribir el acuerdo de cumplimiento del informe de fondo número 2218 del caso CIDH número 12931 referente a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. Cuarta, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica elaborará una propuesta de acuerdo de cumplimiento del informe de fondo número 2218 dentro del caso CIDH 12931. Una vez culminado el proceso de reparación, deberá informar de las acciones realizadas por el Consejo de la Judicatura a la Procuraduría General del Estado a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a las disposiciones finales, primera, la ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Comunicación Social, de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional Financiera, la Subdirección Nacional de Derechos Humanos y las demás direcciones nacionales para garantizar la reparación integral. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 2 de octubre de 2018. Voy a pasar para allá. Estas son las hojas de la doctora. Muchas gracias a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, invito al doctor Hugo Cagüeñas, quien hablará a nombre de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, que representa a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. Apreciada Olinda Portocarrero, le gusta que le digan Olinda, no Daira. La primera aclaración. Estimada hija de Olinda, estimados familiares y amigos de Olinda que hoy nos acompañan, estimadas autoridades de la mesa directiva, público presente. El día de hoy es de una importancia absoluta. En primer lugar, para Olinda Portocarrero Hurtado, quien fue víctima de la violación de sus derechos fundamentales. Y hoy el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional. Un Estado y un sistema que vulneró los derechos de Olinda de forma continua, porque hay que ir un poco más allá. En primer lugar, debemos contarles que Olinda no ha tenido acceso a la educación, tan solo llegó a cruzar el 2º grado de educación básica en su natal Río Verde, en Esmeraldas. Y por eso Olinda lamentablemente no sabe leer, no sabe escribir. Pero sepan ustedes que ella es muy sabia cuando toma decisiones.
y es excelente en los números, como lo reconocen quienes la conocen, y hemos sido testigos de ello. Olinda fue víctima de la aplicación de una figura violatoria de los derechos fundamentales, del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de una aberración jurídica, como ha señalado en este podio el doctor Bisuet. Sin embargo, esta medida fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre de 2006. A pesar de esa decisión, Olinda continuó privada de libertad. Ella estuvo privada de libertad bajo esta figura entre los años 2005 y 2008. Durante este tiempo se violentaron sus derechos fundamentales, además de la integridad personal y la salud, se vieron afectados también su libertad, sus garantías judiciales, como había sido mencionado dentro de la negativa a otorgarle un habeas corpus como le correspondía. Olinda necesita acceder a servicios de salud, no solamente físicos, sino también se necesita precautelar su bienestar psicológico. Olinda es una mujer luchadora, quien no solamente ha batallado por salir adelante, sino también que es una mujer que ha luchado por sus derechos y que ahora se ve materializado después de tanto tiempo y tanto esfuerzo. Trabajo que se ha desarrollado mano con mano junto a las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. En segundo lugar, este día también es memorable para el Estado ecuatoriano, pues hoy está asumiendo su rol y cumpliendo con sus obligaciones internacionales al reconocer la violación de los derechos humanos de la que fue víctima Olinda. Quisiera destacar y agradecer la colaboración y el trabajo místico del Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Procuraduría General del Estado, que han permitido alcanzar una reparación integral. De manera particular, quiero expresar un reconocimiento para Ruth Burbano y Joana Egas del Ministerio de Justicia, para Carolina Pazmiño, Ludy Quintana, Alegría Pérez Anda y Angélica Porras del Consejo Nacional de la Judicatura, para la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, que ha llevado este caso desde su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el día de hoy. Representan 11 años de trabajo, 11 años que ha estado a cargo de 11 equipos clínicos conformados por estudiantes de nuestra universidad. 22 estudiantes de la carrera de jurisprudencia, 3 profesores clínicos, hemos sido parte de este proceso. Es un honor para la clínica poder decir que después de tanto trabajo hemos logrado que se repare integralmente a la señora Portocarrero. Es en estos momentos donde todo el trabajo de nuestros estudiantes da sus frutos, donde se vuelve a tener en cuenta ese concepto tan distante y subjetivo llamado justicia, donde toma sentido el esfuerzo invertido para ser abogados y abogadas, y donde se cumple el objetivo final de nuestra profesión, la lucha constante por la justicia y la defensa de los derechos humanos. Queremos hacer una breve reseña sobre la importancia de las clínicas jurídicas en la enseñanza del derecho. Partiendo de la concepción del derecho como una ciencia social, el aprendizaje de un abogado y una abogada debe estar compuesto por elementos que no solamente mantengan el enfoque en el aspecto jurídico del derecho, sino también en el campo personal, humano, social y ético, que deriva del ejercicio de la profesión. En este punto, me gustaría destacar que si bien es cierto que el conocimiento se adquiere a través de la academia, el contraste que existe entre la academia y la práctica incita a pensar que es preciso también practicar para aprender. No es sino a partir del contacto directo con situaciones reales, cotidianas y urgentes que el estudiante de Derecho adquirirá nuevas habilidades y destrezas. De esta forma, al estar en constante contacto con cada individuo a quien defiende,
el estudiante será capaz de comprender cada situación de manera empática y mucho más eficiente. De esta forma buscará y propondrá las mejores soluciones para el caso, aplicando su propio conocimiento de manera eficaz. Paralelamente, se refuerza el concepto de ética profesional y la importancia de reconocer el rol en la sociedad que tiene un abogado o una abogada. No es sino a partir de esta participación en la clase de clínicas jurídicas que el estudiante toma conciencia de lo que representa su carrera y comienza a generar cambios significativos en la sociedad, como este caso nos está demostrando. Cabe señalar que la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito no ha cobrado un centavo por la representación legal durante estos 11 años. Nuestro mérito o el resultado que esperamos es la reparación integral de Olinda, su sonrisa y las palabras que han dado el día de hoy los miembros del Consejo de la Judicatura, las palabras del doctor Bisuete, del doctor Rigail, quienes han dado un reconocimiento al trabajo de la Clínica Jurídica de la Universidad. Por último, quiero compartir una anécdota que nos invita a la reflexión. Cuando finalizábamos el acuerdo con el Estado, le preguntamos a Olinda si tiene alguna inquietud o comentario adicional. Y ella nos respondió: ¿cuándo empiezo a estudiar? Esa es la voz y esas son las palabras de miles de niños y niñas. Esa es la voz que reclama un sistema más justo y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Esa es la voz de sus nietos, Olinda. Esa es la voz que hoy debemos escuchar. Gracias, Olinda. Agradecemos al doctor Hugo Cagüeñas, representante de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, por su intervención. En este momento, antes de concluir el acto, indicamos que posteriormente se va a dar la firma del acta de cumplimiento entre el representante legal de la institución, el doctor Juan Bisueta como director general, y la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado. Con esta indicación damos por concluido este acto, para lo cual invito a los presentes a ponerse de pie para entonar el himno a la ciudad de Quito. Ciudad importante, gloria a ti, San Francisco.
nombre del Consejo de la Judicatura, les damos las gracias por su asistencia a este acto de disculpas públicas para la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado, no sin antes ratificar el compromiso institucional de proteger, respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador y en los tratados internacionales. Deseamos un buen día para todos y todas. Gracias.